Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Qué alegría poder saludarte en el poderosísimo nombre de nuestro Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Dios es bueno, proclamamos su misericordia, somos testigos que Dios guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que se complace en tener misericordia. Nosotros somos el objeto de su amor. Bendito sea Dios. Oramos para que Dios te bendiga en este día, que use la palabra poderosa, envíe el mensaje directamente a tu corazón y hoy sea un día de despertamiento, de gloria, de refrigerio de la presencia. Que toda la gloria de Dios, su plenitud, descienda sobre ti, sobre tu casa. Que sea un día que te marque para siempre. Es nuestro deseo, nuestra oración. Te damos la bienvenida con gozo en el Señor a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, el pasaje que vamos a estudiar esta noche, que nos va a guiar al pensamiento de Dios, se encuentra en 2 de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos hace ya varias semanas exponiendo esta serie de mensajes acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Estamos siendo muy confirmados. Somos bienaventurados porque creemos. La fe es un don de Dios. Millones y millones, son más los incrédulos. Nosotros somos pocos relativamente. La fe no se gesta en la mente. La fe no es adánica. Nosotros nacimos creyendo. En la mente hay un recurso del alma, una capacidad que muchos tienen, y es ser positivos. Pues positivismo, una actitud mental positiva no es fe. Eso es algo natural, así como la razón es natural. La fe, según la Biblia, es un don de Dios. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que creen, bienaventurados ustedes porque tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Reyes y profetas quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Así que somos bienaventurados de muchas maneras, porque la fe como don nos ha sido dado por Jesucristo nuestro Señor. Y no cualquier fe, tenemos la fe de Jesús. Esa misma fe de Jesús es la misma fe en Jesús, porque Jesús heredamos la fe del Hijo de Dios, y esa fe la trajo el Espíritu Santo, y a través del hombre nuevo que le cree a Dios, porque fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, nosotros creemos. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, pero también por la fe nos apropiamos de esta salvación tan grande. La fe viene en el hombre nuevo, según Primera de Juan,
El hombre nuevo le cree a Dios. El hombre nuevo ama a Dios. El hombre nuevo vence al mundo. El hombre nuevo no practica el pecado porque la naturaleza que está en él no puede pecar. Y el que fue engendrado en él, que fue Cristo, lo cuida para que el enemigo no le toque. Somos benditos. Somos benditos. No hay razón para vivir en tristeza. No hay razón para vivir derrotados o cabizbajos. Jesús dijo que levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. El Hijo de Dios ha venido, dice la palabra, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. De todos los regalos que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios es uno de los grandes regalos de Dios. A través de ella conocemos el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito principal de las Escrituras es la revelación del Dios verdadero. Y el propósito de ese Dios verdadero, que es salvarnos para llevarnos a Él. Pregunto, ¿qué hubiera sucedido si el Señor nos hubiera revelado? La Biblia es la revelación de Dios. Es el deseo de Dios de revelarse a sus criaturas desviadas, que lo abandonaron, que le creyeron más a una bestia del campo. Estoy haciendo alusión al Génesis, que nuestros padres creyeron más a una serpiente que a Dios, algo que ofendió mucho al Señor. Si el Señor se hubiera enojado para siempre, nos hubiera dejado como bestias brutas, hubiéramos sido seres salvajes, sin conocer a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con el cual nos amó, no solamente nos dio vida a través del Hijo, sino que nos dejó la palabra para que conozcamos al que es verdadero. Gloria a Dios. El mundo duda de la palabra de Dios. Nosotros estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. La misma Biblia da testimonio de ella misma. Es estudiando las Escrituras que sabemos que las Escrituras proceden de Dios. Ellas dan testimonio de Cristo, dan testimonio del Padre, pero dan testimonio de ella misma, porque ella, la Escritura, da testimonio del Señor. Amén. Hemos estudiado que Dios, como dice ahí, la Escritura no vino por voluntad humana, aunque Dios usó a seres humanos y seres humanos participaron, fueron instrumentos de Dios para que la palabra llegase a nosotros. Aproximadamente unos 40 hombres escribieron la Biblia en un periodo de 1400 años, 1500 años más o menos. Y como digo siempre, solamente Dios pudo escribir la Biblia, porque ningún hombre va a durar 1400 años, solamente Dios. Es un libro que, a pesar de que fue escrito en un periodo tan largo y por hombres tan diversos, coinciden todas las cosas, porque fue un solo el instrumento. Hay un solo autor, el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí la palabra inspirar es ser guiados por el Espíritu. Los pensamientos de ellos fueron guiados por el Espíritu. Pero Pablo dice también, usar otra palabra, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahí es un soplo de Dios, un soplo de Dios. Dios sopló sobre ellos. Eso es inspiración, un soplo de Dios. Así como Dios sopló sobre Adán, así Dios sopló sobre estos hombres para poder transmitir a ellos sus pensamientos y que ellos pudieran convertir esos pensamientos en letras para que llegase a nosotros el pensamiento de Dios o la palabra bendita de Dios. Así que Dios sopló sobre ellos, estudiamos, Dios los guió a ellos y estamos estudiando cómo el Espíritu los enseñó a ellos. Vamos al pasaje que estamos estudiando, que nos ilustra muy bien en Primera de Corintios, ahora el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos allí. Primera de Corintios capítulo 2.
aquí no habla directamente de las Escrituras, pero dice que el Espíritu Santo enseñó a los hombres. El apóstol Pablo habla a los corintios y habla de cómo la palabra que él recibió de Dios, el bendito evangelio, la palabra que él les habló a los corintios, que llegó a nosotros porque él escribió estos pensamientos. Él no solamente está enseñando y enseñó verbalmente a los corintios el evangelio, sino que él escribió y está diciendo la manera como la palabra llegó a él, cómo él recibió la sabiduría de Dios a través de la palabra. Y esto ilustra cómo Dios hizo con los demás hombres, aunque Dios es multiforme y no solamente usó una sola manera. Yo les dije que hay aproximadamente unas 4,000 veces en la Biblia que dice que Dios dijo, y habló Dios, Jehová dijo, vino palabra de Jehová a mí diciendo. Dios mostró por sueños o revelaciones. De muchas maneras habló Dios en otros tiempos por los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo, dice la Escritura. Vamos ahora al capítulo 2. Comenzamos a leer el capítulo 2. A veces el Señor nos deja llegar a donde vamos a llegar, porque 2 veces hemos hecho el intento y Dios inspiradamente nos ha hablado. Dice aquí versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Acuérdense que el testimonio de Dios es el evangelio. El testimonio de Dios es Cristo. El testimonio de Dios es la Escritura. Dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no le ha amanecido. El testimonio es toda la Escritura, porque la Escritura es un testimonio de Dios. Esa es la revelación de Dios a los hombres. Por eso Pablo está hablando de su experiencia, la experiencia de cómo la palabra llegó a él. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ese testimonio fue anunciado a los corintios, pero fue escrito. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso quiere decir que Pablo, que era un hombre culto, un hombre que fue instruido en el judaísmo, conocía el rabinismo, conocía las doctrinas y las enseñanzas de los maestros de Israel. Y también Pablo, por ser romano, y los romanos habían adoptado la cultura de los griegos, Pablo también había estudiado acerca de los griegos. De hecho, la manera que él habla y algunas citas de autores griegos muestra que Pablo era un hombre muy culto, que conocía la cultura griega. Y él dice, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, porque ese era el pensar de los griegos. La filosofía, la sabiduría. De hecho, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Y aquí habla de la sabiduría, la sofía, la sabiduría. Y Pablo dice, y podemos decir que la Escritura no es la excelencia de las palabras y de la sabiduría de los hombres. Este libro, aunque fue escrito por los hombres, su esencia no es un mensaje de hombres, es un mensaje de Dios. Los hombres hablaron no de ellos, hablaron la palabra de Dios. No expusieron sus pensamientos, sus criterios, su manera de pensar. Ellos nos comunicaron un mensaje de Dios. La Biblia es el libro de Dios a través de los hombres de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Y no vino por la retórica humana, por el intelecto humano. No es el producto del ingenio, de la filosofía, de la forma de pensar de los hombres. Así no es el testimonio de Dios. La Biblia no es un descubrimiento, es una revelación. ¿Entienden la diferencia entre un descubrimiento y una revelación? Los hombres no descubrieron a Dios, Dios se reveló a los hombres. Amén. O sea, podemos decir aquí, interpretando a Pablo y aplicándolo a la inspiración de la Biblia, que Pablo dice, las palabras que yo les hablo a ustedes, el testimonio de Dios que yo les comuniqué, que también está escrito acá, porque escribió 2 epístolas solamente a los corintios. Por eso estoy usando este pasaje, porque este pasaje nos habla de la pedagogía de Dios, cómo el Espíritu Santo enseñó a los hombres, cómo la palabra vino, por lo menos a los apóstoles. Porque ya les dije, en el caso de Pablo subió al tercer cielo,
dice él, y escuchó palabras inefables y gloriosas que ningún hombre había escuchado. Cada uno tuvo una experiencia con Dios. Moisés vio a Dios cara a cara, vio la espalda de Dios, oyó la voz audible de Dios. Pablo subió al tercer cielo. Pablo no conoció al Señor Jesús, no lo conoció como hombre, como maestro, pero Jesús se le apareció a él. No solamente camino a Damasco, sino tuvo revelaciones. Jesús habló en sueños a Pablo y se lo llevó allá arriba, no sé todas las cosas que Dios dijo al apóstol, pero él quiere decir aquí, yo estudié, yo conozco las escrituras, yo conozco la interpretación de los rabinos, conozco la cultura griega, pero lo que yo comuniqué a ustedes no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Porque estamos estudiando que los santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. No pensamientos de Saulo de Tarso, sino pensamientos de Dios a través de Saulo de Tarso. En el caso de este contexto, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto nos habla a nosotros, mis hermanos, de la claridad que tenían estos hombres, el temor a Dios. Pablo está hablando aquí, yo podía hablar de mí mismo. Yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Yo fui creado a los pies de Gamaliel. A mí se me enseñó, a mí se me instruyó para enseñar. Puedo ser un maestro. Pero yo me propuse no saber nada entre vosotros. Yo me propuse, dice Pablo, no hablar de mí, no hablar de lo que yo sé, no hablar de mis interpretaciones. Me propuse comunicar lo que yo recibí del Señor. Me gusta Pablo. Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 15 de este mismo libro, de esta epístola, él dice que el evangelio que yo recibí del Señor Jesús es el mismo que yo os enseño. Que Jesús vivió, Jesús murió y resucitó. Y se apareció como a 500 hermanos que lo vieron ascender al cielo. Y dice, apareció a Cefas, apareció a Jacobo, apareció a los 12, y al último que apareció como un abortivo fue a mí. Y ese evangelio que yo recibí de que Él murió y resucitó, ese es el evangelio que yo les comunico a ustedes. Ese fue el que yo recibí. En otras palabras, yo no me voy a poner a inventar. Yo no me llamé a mí mismo. Yo fui elegido desde el vientre de mi madre, dice a los Gálatas. Yo era un perseguidor, yo era un blasfemo. Pablo constituye el milagro más poderoso del libro de los Hechos. Para mí, el milagro más grande del libro de los Hechos no es los grandes milagros que hicieron los apóstoles. Fue el milagro de convertir al peor enemigo del cristianismo, el perseguidor, el blasfemo, el que se ofreció voluntariamente para perseguir y pidió cartas para perseguir a los cristianos. A muchos encarceló, a otros dice que con tortura los obligó a blasfemar. Ese es el hombre que está hablando acá. Ese es el hombre que está hablando acá. Para decir, lo que yo he comunicado a ustedes es palabra de Dios, es el testimonio de Dios, no el mío, no es mi criterio, no es mi concepto, no es mi conclusión, es lo que yo recibí de Dios. Y con mucho temor lo he comunicado. Más adelante a ver que con debilidad lo hizo, con mucho temor y temblor. Esto es un testimonio, mis hermanos. Esto es un testimonio. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no cayó en la tentación que podemos caer nosotros. Es una tendencia humana querer impresionar a los demás y querer hablar a cada uno de acuerdo al idioma. Pablo sabía que los griegos amaban la sabiduría y que querían siempre escuchar algo nuevo. Y los corintios eran de cultura griega. Cuando él estuvo en Atenas, él dice que los griegos para ellos no había nada más importante que escuchar algo nuevo. Así que Pablo podía inventar algo nuevo y ser novedoso para impresionarlos, para que aceptasen su mensaje.
pero él se propuso. Yo me propuse ser fiel a lo que yo recibí, para que la fe vuestra no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos saben que lo que se siembra es lo que se cosecha? Esa es una ley natural. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Si usted lo que enseña es filosofía, eso es lo que usted va a cosechar, filosofía. Si usted educa a una congregación solamente usando el intelecto y con la lógica humana y la razón humana, pues naturalmente ese es el resultado. Pero estos hombres eran temerosos de Dios. Significa que amaban el bien y aborrecían el mal. Seguimos. El 3. Y estuvo entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Con debilidad. No por timidez. No por timidez. No porque no tenía nada que decir. No porque se sentía apocado frente a lo impresionante del pensamiento griego, o turbado por la elocuencia de los griegos, porque era una cultura que todavía hoy es admirable, porque la mayoría de las ciencias que hoy conocemos se originaron en Grecia. Pero Pablo anduvo con debilidad, con mucho temor y temblor, porque esa fue la experiencia de él con el Señor. Cuando él iba altivo, arrogante, con odio en su corazón, tratando de ganarse un lugar en el Sanedrín, con sueños, aspiraciones, en el camino que andaba de la enseñanza, del rabinismo. Él pudo tener una codicia. Y por eso hacía eso. No solamente odiaba el camino, quería conseguir un lugar, posiblemente ser uno de los 70 ancianos que constituían el Sanedrín. Pero Jesús se le apareció y las cosas cambiaron. Y Jesús abatió por el polvo la gloria, la arrogancia, la jactancia de Saulo. Porque Dios, antes de enviarnos, Él se encarga de matar nuestro ego. A Moisés se lo mandó 40 años al desierto a pastorear ovejas. Y después se le apareció allá en Horeb, en la zarza ardiendo. Y ya Moisés ni sabía hablar, ya ni quería ir. Tuvo Dios que hacer una operación y hasta enojarse con él porque no quería ir. Porque Dios se encarga. Y a Pablo no solamente lo cegó por 3 días y lo humilló en esa experiencia camino a Damasco, sino que después se le mandó un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo bofetease sobremanera. No se sabe lo que era. Algunos piensan que eran de la vida, que fue lo que sucedió después de la experiencia de ver la gloria de Dios. Algunos hasta piensan que era epilepsia o algo de los ojos, no se sabe. Pero Dios se encargó de humillar a Pablo. Porque el que camina con Dios se tiene que dar cuenta que Dios, para evitarnos el tropiezo y asegurar su gloria, primeramente nos humilla, nos quebranta y mata toda confianza en la carne para que seamos idóneos para comunicar su mensaje. Amén. Y lo mismo hizo con los santos hombres de Dios. Les enseñó. No solamente les enseñó la revelación de la palabra, les enseñó quién es Dios, cómo es Dios. Les impartió el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Los quebrantó para que pudiesen administrar la gloria de Dios y hablasen la palabra de Dios. ¿O acaso es poca cosa ser boca de Dios?
o ser pluma de Dios. No es fácil ser boca de Dios o ser pluma de Dios. Así que estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así que lo humano, los santos hombres de Dios, estoy aplicando, Dios abatió por el polvo, neutralizó el orgullo, pero también todo lo que pudiera ser un impedimento para que estuviesen capacitados para transmitir el mensaje de Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjense que yo les dije que Dios respetó a los hombres. Él no los poseyó como hace el diablo cuando posee a alguien, que la persona después que pasa el trance de la posesión no sabe qué fue lo que pasó. No, ellos estaban conscientes. Dios respetó su manera de ser, su manera de pensar, su estilo también, pero impidió que lo humano de ellos fuese plasmado o fuese combinado con lo que Él quería comunicar, la pura palabra suya. La Biblia es un milagro. La Biblia, mis hermanos, la Biblia es un misterio. Es asombroso cómo Dios puede comunicar algo a través del hombre, respetando al hombre, impidiendo sin neutralizar, diríamos así, la personalidad del hombre, en el sentido de anularlo, porque no los anuló, pero no permitió que el criterio del hombre, la sabiduría del hombre en sí, lo que es humano, sustituyera lo que es divino, sino que contribuyera para lograr transmitir el mensaje. Trato de decirlo, y aunque quizás no lo puedo decir, ustedes son espirituales para entenderlo. Dios impidió que las excelencias de las palabras, el orgullo, la idea humana no fuese combinada o fusionada con el pensamiento divino. Respetó la personalidad de ellos, su estilo, su manera, los usó, los guió, los enseñó, pero evitando que las palabras persuasivas de humana sabiduría sea lo que ellos comunicaran. Por eso, en ese proceso, los humilló, los quebrantó, como dice Pablo. Por eso anduvo con debilidad, con temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Demostración de qué? Del Espíritu y de poder. Ahí viene la participación del Espíritu Santo. No solamente el pensamiento de Dios, sino el poder de Dios en el pensamiento de Dios. Porque las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra es vida, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es penetrante, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Si fuera el pensamiento humano, nunca haría la transformación y la inspiración que da a los hombres, o que imparte a los hombres. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el resultado de la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra y somos influenciados por la palabra, y Dios comunica por el Espíritu Santo a nosotros la palabra, mis hermanos, este es el resultado. Vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no tengo en la cabeza aquí la sabiduría de Moisés. Cuando yo leo los 5 libros de Moisés,
lo que yo he recibido no es la sabiduría de Moisés, es la sabiduría de Dios. Cuando yo, indiscutiblemente, he sido enseñado, educado en los pensamientos que Dios dio al apóstol, a Saulo de Tarso. Pero como no eran los pensamientos de él, eso no fue lo que llegó a mí, sino los pensamientos que Dios le dio a él. Llegaron a mí y llegaron a ti a través de las escrituras. Y él mismo confiesa: yo renuncié a mi judaísmo, yo renuncié a mis criterios, yo renuncié a las palabras de humana sabiduría, yo renuncié a todo lo que puede ser mío, y con mucho temor y temblor yo recibí el testimonio de Dios y lo comuniqué a ustedes también con ese mismo espíritu de humillación, de quebrantamiento, para que lo que llegue a ustedes no sea mi sabiduría ni mi intelecto, sino el poder y la sabiduría de Dios. Porque era el Espíritu Santo, más adelante, el que enseñó a Pablo. Dice el 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Noten ustedes, la sabiduría que enseñó el Espíritu Santo no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los maestros de este siglo. Y cuando está hablando de este siglo, no está hablando del siglo primero, que fue cuando Pablo escribió. Está hablando, el siglo es el tiempo. Cuando yo digo, cuando la Biblia dice el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo, no es el Dios del siglo XXI. Está hablando de este tiempo. Pablo está hablando de este tiempo, de esta dispensación donde viven los hombres, que incluye todos los siglos. Amén. La sabiduría que hemos recibido nosotros fue enseñada por el Espíritu a los hombres de Dios para que llegara a nosotros. No es sabiduría de este siglo, o sea, de este tiempo, del tiempo de la dispensación de los hombres, donde viven los hombres. No es de este mundo, no de esta atmósfera, no es de esta dimensión. No pertenece a los hombres la sabiduría que hemos recibido. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dice: más hablamos sabiduría de Dios. ¿De quién es la sabiduría? ¿De quién es la sabiduría? Ya dijo que no es de los hombres, que no es de este tiempo, viene del cielo. No viene de este siglo, sino de la eternidad, al tiempo de los hombres. Más hablamos sabiduría, y Pablo está hablando de él como maestro de la palabra, pero eso se puede aplicar a los 40 hombres que escribieron. Ellos no hablaron sabiduría de los hombres, sino sabiduría de Dios en misterio. La Biblia es la revelación no solamente de Dios, sino de los misterios de Dios. Nosotros sabemos todos lo que es un misterio, pero bíblicamente, en el concepto griego de misterio, los filósofos, los que tenían escuelas filosóficas, cuando ellos adoptaban los discípulos y los discípulos venían a ellos, siempre eran como sociedades secretas, y los misterios eran revelados a los iniciados, o sea, a los discípulos de ese maestro. Se les revelaban los misterios, las enseñanzas. Y Pablo toma ese concepto griego de misterio, de cómo los maestros comunicaban solamente a los discípulos, a los iniciados en esa filosofía, les revelaban los secretos de sus pensamientos. Y Pablo toma y dice: bueno, los secretos de nuestro Maestro Jesús, Él los trajo de la eternidad. Son los misterios del reino de Dios. Y a los iniciados, que somos sus discípulos, somos nosotros. Y a nosotros se nos reveló. Por eso Jesús dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Así que el maestro, a ti que eres un iniciado en la sociedad secreta llamada la de Jesucristo, el Señor te ha revelado los misterios del reino, los misterios de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la palabra misterios aquí son misterios revelados. Ya no están ocultos, están revelados por el Espíritu Santo, que usó la predicación, el anuncio. Cuando estos 40 hombres hablaron a sus contemporáneos, luego el Señor les ordenó: escribe esta palabra. Ellos escribieron la palabra. Dios hizo la necesidad, como el caso de Pablo. Como estaba lejos, no podía estar, no era omnipresente, escribe estas epístolas. Pero Dios hizo las circunstancias, porque sabía que esta palabra iba a llegar a nosotros, para instruir, para traspasar los siglos, ir más allá, para amonestar y darse a conocer en la posteridad, a los siglos venideros, anunciar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alaba a Dios, hermano. Bendice a Dios. Aleluya. Amén. Hay que bendecir a Dios por su propósito santo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que yo solamente tengo, esta es la tercera ocasión que comienzo para llegar donde voy a llegar y no puedo llegar. Y cada vez que paso digo algo nuevo. Y duraría 1000 años pasando por ahí diciendo algo nuevo, porque si fueran letras solamente, no pudiera generar pensamientos elevados y diversos en la multiforme sabiduría del Dios original. Y digo original porque Dios es creativo. Tan creativo que no hizo 2 hojas exactamente iguales de un mismo árbol. Se parecen pero no son iguales. Y los gemelos llamados idénticos no son idénticos, porque Él todo lo hace en la diversidad de sus matices. Ese Dios es que nos puso a cada uno un código genético. Si los hombres pueden identificarte por un código genético, y por tus huellas pueden saber que solamente tú tienes esas huellas, solamente tú tienes ese ADN o DNA. Imagínense cómo te identifica Dios. Lucha. Es un misterio que no hay 2 seres humanos que tengan el mismo DNA o ADN. Aún los gemelos no tienen las mismas huellas. Y déjame decir una cosa: si Dios puso una identidad personal en la genética de cada ser, imagínense la genética espiritual de cada uno. ¿Cómo conoce Jehová a los que son suyos? Aleluya. Amén. ¿Saben lo que tuvo que? ¿Saben ustedes los movimientos de Dios para que la palabra y la predicación llegue a cada uno de los elegidos? Ustedes pueden contarle testimonio cómo llegó la palabra a ustedes. Y ustedes van a ver que usó a alguien en un tren, en un autobús, en la escuela, aquí, allá, que llegó un libro a ustedes. En fin, muchas maneras para hacer llegar esta palabra a ti. Imagínense su providencia desde la eternidad con estos 40 hombres en 1400 años. Cómo Dios trabajó. Es un arquitecto, es un diseñador. Usó las circunstancias para que haya tanta diversidad. Usó la rebelión de Israel en el desierto por 40 años para darnos, hermanos, una mina de conocimiento, misterios. Usó la rebelión de Israel para enseñarnos lo malo de la rebelión. Usó tantas circunstancias. Endureció el faraón para imponerse y dar a conocer su poder a la posteridad. Y lo escribió aquí para que sepamos quién es Él. El único Dios que ha intervenido en la historia del hombre y ha dejado sus huellas indelebles. Y escribió sus hechos para que llegue a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Yo no tengo que usar mi imaginación para ver cómo Dios abrió el mar rojo. Hay películas que dramatizan esto y nos conmueven. Cuando yo vi los 10 mandamientos la primera vez, que fue que me escapé del seminario porque estaba prohibido ir al cine donde yo estaba, y me escapé a ver la película. Y estaba asustado allí porque pensaba que me podían botar. Y cuando se prendieron las luces en el receso, había un montón de maestros míos y pastores ahí escondidos. Y yo me sentí que no me importa que me vean cuántos hay aquí. Y salí más inspirado del cine que de cualquier sermón cuando vi la película Los 10 Mandamientos, cuando se ve el mar rojo. Pero yo no dependo de la dramatización de Hollywood. Cuando yo leo el capítulo 14 de Éxodo y veo cómo Moisés, inspirado, dramatiza y nos dice, y el Espíritu Santo viene a mí, mis hermanos, y no solamente me hace ver ese evento, no solamente me traslada la historia, sino que el Espíritu Santo me impregna el poder que Dios manifestó en aquella ocasión, la operación de su poder, y me enseña tantas cosas que estoy seguro que yo he aprendido más que los judíos que lo vieron, porque ellos tenían ojos y no veían, oídos y no oídos, escuchaban y corazón y no entendían. Pero yo tengo ahora el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y yo no solamente veo en ese episodio el poder de Dios. Naturalmente, Dios usó a Moisés para narrar en una manera tan gloriosa, tan impactante, que usted se puede trasladar a ese momento, impresionarse con el poder de Dios. Pero más, mis hermanos, que algo tan dramático como aquel acontecimiento, son las enseñanzas poderosas que vienen a través del Espíritu de generación en generación, impregnadas en las letras de esa narración, para que yo ahora pueda entender no solamente que Dios es poderoso, ahora entiendo por qué lo hizo, para qué lo hizo, y entiendo tantas cosas que mis padres que vieron el acontecimiento no pudieron ver lo que nosotros vemos ahora. Eso es lo que dice la Biblia, que ellos escribieron y no entendían. Moisés no sabía la connotación que tenía cada palabra que él escribió, porque Dios toma las mismas palabras de él y muestra tantas diversidades de sentidos, tantas enseñanzas, tantas lecciones, tanta revelación de su propósito, que para caer a los pies y decir gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Aleluya. Celebremos que tenemos la palabra profética más gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas veces hemos estado moribundos, tan desanimados, que no tenemos aliento para levantarnos, deprimidos? Y llega simplemente un soplo de todo el soplo de Dios de este libro. Y llega una palabrita de Dios y entra por la ventana de nuestro corazón. Un vestigio de su luz, un rayo de su luz, tenue, y como ilumina nuestro sendero, como una lámpara. Solo Dios pudo hacerlo. Ellos lo hicieron y no supieron lo que hicieron. Si Pablo tomara sus epístolas y la viera con las simples palabras, jamás supo lo que dijo. Es como yo a veces que digo pensamiento inspirado y tengo que preguntarles a ustedes qué fue lo que dije, porque se me va de una vez. Esa es la inspiración del Espíritu. Él habla a través de ti. No son palabras tuyas. Yo sé lo que es ser inspirado, aunque no me puedo
comparar con estos hombres, pero usted también tiene el Espíritu Santo. Aquí habla no solamente de cómo llegó la palabra, sino quienes entienden la palabra, los que tienen el mismo espíritu del que mandó a escribir y del que escribió. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Hay que alabar a Dios. La Biblia es palabra de Dios. No importa que los hombres la critiquen, no importa que lo que los hombres digan. Pueden encontrar errores en las letras, porque ellos solamente pueden leer las letras. Ellos solamente pueden leer las letras. Nosotros podemos leer el espíritu, no solamente del que escribió, el autor, el hombre, sino el que lo inspiró. Amén. Aleluya. Celebra la iglesia. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta estaba en Dios desde antes de los tiempos de los siglos, guardadas en el pensamiento y la mente del Eterno, para ser revelado en el tiempo y en el espacio a los elegidos de su nombre, de todas las épocas, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No solamente nosotros hemos sido predestinados, sino la palabra, el evangelio. En este contexto el evangelio, pero ahora estoy hablando de toda la palabra de Dios, los misterios, cosas que estaban ocultas en Dios, ocultas en Dios. ¿Han tenido ustedes alguna vez un secreto oculto desde la niñez que no pueden revelar? Imagínense el Eterno con cosas ocultas, secretos guardados, misterios guardados, para revelarlos a los hombres a su debido tiempo. Esa es la Biblia. Secretos de Dios, misterios de Dios, intimidades de la mente de Dios. ¿Cómo yo no voy a valorar y estimar esto, mis hermanos? Alguien dijo que predicar es sacar lo que Dios puso en tu corazón y meterlo en otros corazones. Pues Dios metió sus cosas ocultas, sus secretos, sus intimidades, sus planes, sus propósitos, sus misterios en estos 40 hombres. Y ahora esos misterios están en millones y en millones de personas. ¡Aleluya! Amén. Hombres de todos los siglos han bebido de la fuente de los pensamientos de Dios. Aleluya. Miren ese versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios. Diga, esa es la Biblia. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Esa sabiduría está predestinada antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La manera que ellos trataron a Jesús reveló que no tenían la sabiduría, no tenían los misterios revelados, no conocían a Dios. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Óiganlo bien, cosas que ojo no vio, esa es la Biblia, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas están en la Biblia, guardadas y reservadas. Ay, que Dios nos revele. Que Dios nos haga ver más allá de las letras. Pero miren, escuchen ahora. Pero el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Diga, la Biblia no solamente es inspiración, es revelación de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis significa desvelar, correr el velo para que se vea lo que hay detrás. Dios corrió el velo de la revelación, las cosas que estaban ocultas en su sola mente, en su sola potestad, cosas secretos, guardados, misterios. Ahora por el Espíritu, llegado el cumplimiento del tiempo, entonces Dios desveló, corrió el velo para que se pudiera ver las cosas ocultas. Esa es la palabra. ¿Cuántas veces leemos un pasaje toda la vida y no vemos nada? Y un día decimos, Dios mío. ¿Cuántas veces estamos aquí predicando y usted dice, pero me han dicho esos pastores, pero yo pasé por ahí tantas veces y yo no vi eso? Digo, yo tampoco. Lo estoy mirando ahora. Porque eso es revelación. Revelación. Demos gracias a Dios que a nosotros se nos ha revelado los misterios del reino. Dice 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escuchen ahora, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esas cosas que dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, que no ha llegado todavía ni siquiera al corazón, a la imaginación de los hombres. Esas cosas que estaban ocultas en Dios antes de los tiempos de los siglos, los misterios, los secretos de Dios, nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Espárate aquí. Recuerden ustedes que en Primera de Pedro estudiamos que los hombres escudriñaron, investigaron qué tiempo y qué persona. ¿Recuerdan ustedes? Ellos escudriñaron, ellos investigaron. Pero aquí está hablando no de la investigación de los profetas y de los escritores, sino de la investigación del Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Los profetas escudriñaron, investigaron, estudiamos en Primera de Pedro, ¿quedan ustedes? ¿Qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu? Pero aquí Pablo está yendo más profundo. Dice que esas cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, que han llegado ni siquiera a la imaginación de los hombres, que son los misterios, las cosas ocultas que estaban en Dios desde los tiempos de los siglos, no han sido reveladas por el Espíritu. Y dice que el Espíritu, para traernos el mensaje y sacar lo oculto de Dios y lo que estaba bien metido en la mente de Dios, tuvo que sumergirse. Dice Pablo, ¿quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él?
¿Quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? En otras palabras, el Espíritu Santo, Pablo lo aplica así: ¿quién conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y lo aplica: ¿y quién conoce las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Dios? Y entonces, esas cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni ha llegado ni siquiera a la imaginación de los hombres, que son las cosas ocultas, los misterios, ¿de dónde salieron? El Espíritu Santo, que todo lo escudriña. Y la palabra escudriñar es la palabra sondear en griego. Sondear. Sondea todo lo profundo de Dios. Sondear, mis hermanos, es tomar el primer pensamiento de alguien. Cuando usted hace una encuesta, usted está sondeando a ver quién es el predilecto. Y ustedes andan buscando la primicia, lo primero. Sondear es sacar lo primero. El Espíritu tiene la primicia de Dios. Y el Espíritu Santo, para traernos las cosas profundas de Dios, se sumergió en la mente de Dios y comenzó a sondear en las profundidades del eterno, de la mente inmortal y eterna de Dios, para sacar dónde están las cosas ocultas, dónde están los misterios, dónde está lo que tú quieres revelar. Dámelo acá, que yo lo voy a llevar allá. Ay, santo. Esta es la tesis del Espíritu Santo, donde investigó la mente de Dios y sacó las cosas ocultas y profundas de Dios, sondeando en las profundidades de sus pensamientos eternos, para traernos lo más profundo de Dios. Esta es la Biblia. Esto es lo que ha llegado a nosotros. El estudio del Espíritu, la investigación del Espíritu, que sondeó en las profundidades de Dios para tomar las cosas ocultas, los misterios de Dios, y traerlos a nosotros por el Espíritu. ¿Usted está entendiendo? Parece que no, porque no está alabando. Santo es el Señor. Esto es demasiado para mí, como dice la palabra. Este pensamiento es demasiado para mí. Miren, póngale algo a la Biblia ahí. Esta es la palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos. Póngale algo a la Biblia ahí, por favor. Vamos a regresar, ya estamos en la parte final. Miren, en Romanos 11:33. El libro anterior es Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11:33. El apóstol Pablo, maravillado, está hablando del misterio de la elección de Israel, cómo Dios se aprovechó del endurecimiento de Israel para salvar a los gentiles, en ese contexto del plan de Dios con Israel. Una cosa, un pensamiento incomprensible. Incomprensible. Si pudiéramos leer todo el contexto, pero yo no me quiero meter en todo eso. Pero miren, voy a leer solamente los versículos anteriores para llegar ahí, al 33. Comencemos con el 28. Así que en cuanto al evangelio, está hablando de los judíos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos
y alarmado dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. He ahí una de las grandes cosas incomprensibles que algunos vienen y aplican el intelecto, la razón, y se confunden, se pierden. ¿Quién puede entender que Dios sometió a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos? Usted puede analizar eso y usted se puede perder. Se puede perder en la confusión. No estoy hablando de perderse de eterna, de la confusión. ¿Cuántos no entienden esto y tropiezan? Pablo, esto es un misterio oculto de las edades en Dios. Estas cosas tuvo que sondear en las profundidades de la mente de Dios, el Espíritu Santo, para sustraer esto que Dios dejó en stand-by a los judíos por la desobediencia. Y por la desobediencia de ellos tuvo misericordia de nosotros. Y ahora por la obediencia nuestra tendrá misericordia de ellos. Véanlo. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Él conoce todos los misterios de las profundidades de Dios. Esto es un simple ejemplo. La elección, el tomar el endurecimiento de Israel, que rechazaron a Jesús para salvarnos a nosotros, y después regresar de nuevo a Israel en los últimos días. El Dios que guía los pasos del hombre, que se vale de todo para alcanzar lo que Él quiere. La Biblia está llena de esos misterios que tienen a los teólogos locos, tratando de buscar razonamiento. Esto no se razona. La Biblia es su propio intérprete. Amén. Como lo dice, eso es lo que dice. Amén. No es lo que yo razono, es lo que dice. ¿Acaso se necesita una lógica para interpretar estos capítulos tan claros? Esto es uno de los misterios. Se valió de la desobediencia de todos, sometió a todos. No fue que Dios obligó a la gente a ser desobediente, no, sino que el Dios del cielo le sacó provecho a la desobediencia de Israel para salvarnos a nosotros, y luego la desobediencia de ellos para salvarlos a ellos. Misericordia de Dios, misterios. Y Pablo se asombra y se admira y dice: oh, profundidad de las riquezas de Dios. Oh, profundidad, no entiendo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuchen, amados, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién puede meterse en esos caminos si Dios no nos mete? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién puede? El Espíritu Santo, el que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Se lo reveló a Pablo. ¿Saben los millones de cristianos que no creen esto? Porque quieren
interpretar como ellos quieren, porque les es absurdo, porque no lo pueden entender, porque se pueden usar la lógica. Eso no tiene lógica, no tiene ninguna lógica. Ahí adelante dice: a Esaú aborrecí y amé a Israel. Eso es lo que dice. No le busque la quinta pata al gato. Eso es lo que dice. Punto, se acabó. No trate de meterse en la mente de Dios. Reciba la revelación. Reciba la revelación. Amén. Reciba la revelación. Dios no se metió en Esaú para que sea malo. Él era malo. Pero Israel también era malo. Israel no era mejor que Esaú. Eran tan malos los dos. El amor de Dios por un pueblo elegido es uno de los misterios del reino, incomprensible. No me pregunte a mí. Yo solo sé que no sé nada, y solo sé lo que la Biblia revela: la profundidad de Dios, que entre todos los desobedientes eligió unos cuantos, y nadie lo puede acusar, porque todos estaban perdidos, y de los perdidos salvó unos cuantos. Así que dele gloria a Dios. Amén. No culpe a Dios de lo que se pierden, porque ellos se perdieron por su propia voluntad. Glorifique a Dios, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque entre todos los que millones que se perdieron, Él salvó a muchos de entre todos los que estaban perdidos, salvó a muchos, a millones. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hizo? Está en la profundidad de su mente. Es uno de los misterios del reino, de las Escrituras. El que teme a Dios, el que se despoja de su intelecto, puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque es espiritual y puede entender la palabra. Regresemos ahora para terminar donde estábamos. Segunda de Corintios 2. Santo Dios, estoy aquí que tiemblo. Otra vez, 1 de Corintios 2. Leemos el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Oigan esto. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Usted tiene un espíritu dentro de usted que heredó como ser humano. Eso escudriña lo profundo suyo. Dios tiene un espíritu, y ese espíritu le escudriña lo profundo de él. Y ese fue que se metió en las profundidades de Dios para sacar las profundidades, las cosas que ojos no habían visto, ni oídos oídos, ni los corazones entendieron, que es la Biblia, lo que ha llegado a nosotros. El 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga, el espíritu que yo recibí no es el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, que escudriña lo profundo de Dios. Ese que yo tengo, el que entró a mí. Ese fue el que entró a mí. El mismo que está en Dios fue el que entró en mí. Me dio su espíritu. Amén. Escuchen. Y si el espíritu que entró a mí no es el espíritu del mundo, sino el que escudriña todo lo de Dios, que es el espíritu de Dios, entonces, si Él vino a habitar en mí, a traerme las cosas profundas de Dios, yo estoy, mis hermanos, yo estoy en la misma frecuencia de Dios. Porque el mismo que se sumerge en las profundidades de Dios está sumergido en mí, para revelarme las cosas profundas de Dios a través de la revelación de las Escrituras. Santo. Va, Padre, alábelo, hermano, alábele. Bendígale. Amén. Amén. El 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
en Cristo y en la palabra. Hay que entender lo que Dios nos ha concedido. Hermano, esto es un sermón bonito para decir amén. Sé que yo siento el Espíritu, siento la unción. Dios está aquí, está hablando con claridad. Todo está glorioso, pero es más de lo que se puede decir. Oh, si entendiéramos lo que hemos recibido. Diga como Lutero: yo no puedo retractarme de lo que yo aprendí en este libro, ni tampoco puedo, porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Y no es bueno que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. Voy a tener que planchar la Biblia porque la estrujé. Que entendamos lo que se nos ha concedido. El 13. Lo cual también hablamos. Los que predican la palabra, de acuerdo a la palabra, con el espíritu de aquel que inspiró la palabra, que fue el Espíritu Santo, el que escudriña las cosas profundas, y que vino a mí, ahora vive en mí, y que me entró a mí para traerme las cosas profundas de Dios. Lo cual también hablamos. Eso es lo que yo hablo. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque los santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron de ellos, ni por ellos, ni para ellos, sino en Dios, por Dios y para Dios. Sino que dice aquí, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? Acuérdense que yo estoy estudiando esto ahora. Estudiamos cómo llegó la escritura a nosotros, cómo fue inspirada. Dios sopló, lo estudiamos. Dios guió, lo estudiamos. Ahora estamos estudiando, el Espíritu los enseñó. ¿Quién los enseñó? ¿Y quién es el Espíritu? El que escudriña lo profundo de Dios. Porque Dios había propuesto revelar misterios y cosas ocultas en Él, escondidas desde los tiempos de los siglos. Entonces, el que estaba sondeando en sus profundidades fue el instrumento que salió. Ahora entienden por qué Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu. Es bueno que me tengan a mí allá arriba y a él aquí abajo. Es bueno. Conviene, dice, conviene que yo me vaya, porque van a tener uno allá arriba y otro aquí abajo. 2 consoladores, 2 paracletos, porque a los 2 se les llama paracletos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El que inspiró a Moisés, a Josué, a Samuel, a los profetas. El que inspiró a Jesús. Es el que me está inspirando. Es el que me enseña cuando yo leo la escritura. Porque fue el que enseñó a los hombres de Dios. Y enseñado por el Espíritu hablaron las palabras de los misterios de Dios. Y pudieron comunicar, transmitir, plasmar en las letras los pensamientos profundos de Dios. Y me dio el Espíritu para que yo pueda interpretar lo mismo que el Espíritu quiso decir. Aleluya. Solamente el que tiene al autor como su maestro puede aprender lo que quiso decir el maestro. Aleluya. Aleluya. Amén. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede interpretar el libro de Dios. Ahora ven por qué los hombres no encuentran en este libro lo que tú y yo encontramos. ¿Por qué no encuentran esperanza? No tienen el Espíritu. ¿Por qué no encuentran fe en el libro? Cuando yo y tú y millones lo han encontrado. Enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Él les enseñará lo mío. Él les enseñará lo mío. Se lo hará saber. Él es el maestro que Dios envió para dejarnos su palabra. Escúchame. Te dejo el texto. Lo cual hablamos. Lo cual también hablamos. Qué tremendo. Ay,
yo me quiero someter al Espíritu como predicador. Ay, yo no quiero hablar cosas mías. Ay, yo no quiero impresionar a nadie con mi intelecto y mi conocimiento y lo que yo aprendí y mis conclusiones y mi teología y mis criterios. Ay, perezcan mis pensamientos, pero sean para siempre los pensamientos del Espíritu. Ay, el que predica, qué responsabilidad. Lo cual también hablamos, no con palabras persuasivas, enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo enseñando la naturaleza de Dios, el propósito de Dios y todo lo que Dios quería revelar. Voy a leer para terminar. Y lo dejamos ahí. Pero el hombre natural, que es el hombre psíquicos, que es el hombre de la psiqui, de la mente, adánico, inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora ven por qué critican la Biblia, le encuentran errores, le encuentran defectos y no las entienden y se burlan de ella. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son insensatez, locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y no tiene el Espíritu. Ahora, pueden entender. Mis hermanos, tenemos que entender. ¿Por qué no encuentran en la Biblia lo que tú y yo encontramos? En cambio, el hombre espiritual, el neumáticos, el que tiene el Espíritu Santo y vive en el Espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Den un aplauso al Señor. Tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso entendemos los pensamientos de Cristo y la palabra de Cristo y de Dios. Tratar de convencer a un ateo que crea es una estupidez. Lo más natural, óigalo bien, lo más natural es que el hombre natural no entienda lo espiritual. Y si usted, que es espiritual, no entiende porque los hombres naturales no entienden lo espirituales, usted se está convirtiendo en natural. ¿Entendió? Si usted, siendo espiritual, no entiende por qué los naturales no entienden lo espiritual, me parece que usted está volviendo natural, sin entendimiento e insensato. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gloriosa palabra. Oh santo, mi Señor y mi Dios, ¿cómo no adorarte, Dios? Yo que era un ignorante extraviado, mi Dios, y ahora tengo el Espíritu Santo y la mente de Cristo para interpretar las cosas profundas de Dios, del Espíritu de Dios que mora en Dios y que sustrajo después de sondear en las profundidades del pensamiento del Eterno la bendita palabra que llegó a nosotros por los santos hombres de Dios, que por el Espíritu fueron guiados y despojados, como dice Pablo, de todo lo de ellos, toda persuasión humana y todo intelecto humano, vinieron a comunicar la palabra de Dios. Ay, gracias te damos, oh Dios. Sabemos que tu palabra, porque nos llenó de esperanza, de fe, de seguridad, nos transmitió tu corazón y tu carácter, tu imagen. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Ahora entendemos los misterios de Dios, las cosas ocultas. Gracias te damos, oh Dios. Oh Dios, ayúdanos a amar la palabra.
a madrugar, a buscarte, Dios mío, a dedicar tiempo, a no perder el tiempo en tantas cosas, no simplemente leerla como una rutina, un cumplimiento para aplacar la conciencia y decir yo leí la Biblia esta mañana, sino que nos detengamos a decirle: Señor, revélame, 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 háblame por la palabra, quiero llenarme de tu palabra, quiero entender tu palabra, sumérgeme en las profundidades tuyas, oh, muéstrame las dimensiones ocultas en la Biblia, Señor, no para yo saber más que los demás y jactarme, sino, Dios, para que la imagen que está vaciada en estos pensamientos impregne en mí, yo tenga tu imagen y yo te pueda proyectar y vivir como tú y representarte como embajador del reino. Ay, Señor, dame tu luz y proyectaré tu luz, dame tu imagen y seré imagen de Dios. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Yo bendigo tu nombre, yo bendigo tu gloria, yo exalto tu poder. Yo te doy gracias en nombre de todos los cristianos y creyentes de todos los siglos. Gracias sean dadas a Dios por su palabra bendita, porque la palabra escrita se hizo verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Escritura no solamente da testimonio de Jesús. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Gracias por tu palabra. Bendigo a tu pueblo en tu palabra. Yo te bendigo, mi hermano. Oh, cuánto pido a Dios con todo mi corazón, que el Santo Espíritu, que sondea en las profundidades de Dios y que de allí, de la mente del Señor, sustrajo la Biblia, la palabra escrita, para revelarnos el corazón de Dios, los pensamientos de Dios y comunicarnos todo lo que es Dios. Que esa palabra llegue a ti, mi hermano, que tú puedas ver en la Biblia más allá de las letras, sino el espíritu de la palabra. Que el Espíritu Santo que está en ti te conduzca a toda verdad y a todo pensamiento de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.